Saludos, hoy vamos a meternos de lleno en el análisis técnico, específicamente las acciones de Nvidia el 3 de septiembre de 2025. Tenemos datos muy detallados, comentarios de análisis experto, incluso indicadores específicos y una herramienta que llaman calculador de Milton. Suena interesante. La idea es entender cómo los analistas interpretan todos estos puntos clave, ¿no? Niveles de ruptura, máximos, mínimos. Exacto, y también las medias móviles, y unos tales smoothie levels, que son como rangos flexibles. El objetivo es ver cómo usan todo eso para anticipar los movimientos del mercado a corto plazo. Casi como estar en un seminario avanzado de finanzas, pero más dinámico. Empecemos a desglosar. Eran las 9:16 a.m., justo antes de la apertura. Los datos premercado indicaban riesgo medio. Sí, y una probabilidad, fíjate, del 71% para una posición larga. Se marcó un punto de ruptura clave en 171.42. Ok, 171.42. ¿Y eso cómo se compara con el día anterior? Los máximos, los mínimos. Ahí está lo interesante. Ese 171.42 estaba muy cerca del máximo del día anterior, que fue 172.38. Hablamos de menos de $1 de diferencia. Muy cerca de arriba. Pero por otro lado, estaba bastante lejos del mínimo, que fue 167.22, más de $4 por debajo. Claro. ¿Esa diferencia, esa asimetría, ya te dice algo? Pues sí, sugiere una posible configuración de vela que llaman doji patas largas justo en la apertura. Que indica indecisión, ¿no? Pero con cierta inclinación. Exacto, indecisión pero como que con una inclinación a probar esos niveles altos, por la cercanía al máximo previo. Y estaban también esos smoothie levels, estos rangos flexibles que mencionabas. Correcto. Intentan predecir la zona de movimiento más probable. ¿Qué marcaban? Marcaban un techo, digamos, en 171.97 y un piso en 169.55. Y nuestro punto de ruptura, el 171.42, ¿dónde quedaba ahí? Pues quedaba a poco más de 50 centavos del techo de ese smoothie, o sea, del 171.97. Entiendo. Entonces, varias señales como que apuntaban hacia arriba. ¿O había algo más? ¿Alguna señal de cautela? Siempre la hay. La volatilidad. Había un nivel clave en el gráfico de 5 minutos en 171.21. La ruptura esperada estaba en 171.42, muy cerca de ese nivel clave, y lo comparas con el nivel de sobreventa, que estaba en 169.02. ¿Qué te dice eso? Pues que el mercado mostraba una condición de sobrecompra bastante clara, justo antes de abrir. Vale. Entonces, tenemos sobrecompra, que normalmente sugiere una posible caída, pero también indicadores alcistas. ¿Cómo se arma una predicción con eso? Esa es la clave del análisis, ¿no? A pesar de esa sobrecompra inicial, la expectativa del analista a mediano plazo era que el precio buscaría máximos históricos. Pero no directamente. No, se anticipó que primero tenía que haber una corrección a la baja, un open gap down, lo llaman. Precisamente por esa sobrecompra. Exacto, como un ajuste necesario antes de poder seguir subiendo. Entendido. Entonces, la estrategia proyectada era, primero una caída. Sí, hacia el nivel inferior del smoothie, pero, importante, ajustado. ¿Ajustado por qué? Por un desequilibrio detectado en la apertura, de 41 centavos. Así que el nivel objetivo a la baja quedaba en 169.14. Vale, 169.14. ¿Y después? Quizás tocaría un mínimo intermedio, por ahí de 170.08, para luego darse la vuelta. Revertir y subir. Y apuntar a 172.73. Pero había un detalle importante en el tiempo, antes de las 10:30 a.m. Aunque, y esto es crucial, el analista dudaba que alcanzara el máximo histórico de 172.38 tan rápido. Bien, mucha precisión en la hipótesis. ¿Y qué pasó en la realidad? ¿Cómo abrió el mercado? Pues mira, se aplicó ese ajuste de 41 centavos que comentamos. El nuevo rango flexible ajustado quedó entre 171.56 y 169.14. ¿Y la apertura? Mostró velas negativas al inicio. Confirmó el open gap down que se esperaba. Ajá. Y se vio cómo el precio interactuaba con las medias móviles importantes, la MA50, la MA200, que son indicadores de tendencia. Todo parecía encajar en el plan, ¿no? Sí, cada micromovimiento parecía seguir el guión previsto. ¿Y el resultado final?
¿Se cumplió la bajada inicial? Se cumplió. El mercado ejecutó ese Open Gap Down. Bajó y tocó aproximadamente 169.85. Muy cerca del nivel ajustado de 169.14. Muy cerca. Y luego, tal como se esperaba, se recuperó. Volvió a probar el punto de ruptura original, el 171.41, más o menos a las 9:51 am. Y eso formó la vela. Exacto, la doji patas largas que habíamos intuido al principio por la simetría de los niveles. Impresionante. Y la predicción sobre el objetivo de 172.73 y el timing. También acertó, pero sobre todo en el cuándo. Se predijo que no lo alcanzaría antes de las 10:30 am. Y efectivamente, ese nivel se tocó más tarde, cerca de las 10:45 am. La precisión no fue solo en la dirección, sino también en el ritmo. Fascinante. Esto me recuerda a esa idea que mencionaba el análisis sobre una ley centrípeta y centrífuga. Exacto. Los niveles que calculan estas herramientas, como el calculador de Milton, actúan como centros de gravedad. Es la fuerza centrípeta. Que atrae el precio. Sí. Y luego el precio tiende a alejarse, a explorar límites. Esa sería la fuerza centrífuga. Pero a menudo vuelve a ser atraído a esos puntos clave. La clave es la flexibilidad entonces. Totalmente. Observar cómo se desarrollan esos patrones en tiempo real. El calculador funcionó bien al prever el patrón general, incluso con la volatilidad. Entonces, resumiendo, la gran lección aquí es cómo un análisis tan detallado, usando indicadores específicos, ajustes precisos, Sí, como los rangos flexibles, los puntos de ruptura, la sobrecompra-sobreventa. permitió anticipar no solo la dirección, sino los detalles. La caída inicial, la recuperación e incluso cuándo no se iba a alcanzar un objetivo. Y esto nos deja pensando en algo más, que se mencionaba en las fuentes. Una reflexión interesante. ¿Sobre qué? Sobre la posibilidad de que los mercados operen 24 horas al día, 7 días a la semana. Se habla de mayo de 2026. Claro. Eso eliminaría los patrones clásicos de apertura y cierre. Exacto. Y por lo tanto, los gaps, esos huecos que tanto se analizan hoy en día, ya no existirían. Entonces, ¿cómo tendrían que evolucionar estas herramientas? Estas estrategias que dependen, en parte, de esos reinicios diarios. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se adaptará el análisis técnico a un mercado continuo, sin pausas nocturnas? Queda para reflexionar. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it.